Bueno, esto es una prueba para el primer video del año, para el canal de Enigmas. Y bueno, hay muchas cosas para decir, mucho para hacer. Siempre yo hago más proyectos que los que puedo cumplir. Tuve algunos problemas de salud, estoy bajo tratamiento periódico. Bueno, hubo muchas noticias y bueno, hay una censura terrible, hay muchas mentiras sobre la inteligencia artificial. Honestamente yo no puedo eh, comentar todas las noticias, comentar todo lo que tengo que hacer. Bueno, dentro del poco tiempo que tengo voy a tratar de ver si con estos videos se puede cubrir noticias y dar opiniones nuevas y diferentes. Bueno, entonces esto va a ser una prueba de, ya sería hacer unos programas, 1 o 2 por semana, comentando las noticias que pasaron y dando diferentes opiniones. Bueno, acá estamos viendo una máquina, una de las noticias, el estudio científico que pone en cabeza el origen de la humanidad. Yo uso una aplicación acá que es print friendly, que permite limpiar la pantalla, o sea, pasa lo que estamos haciendo en una hoja en blanco y uno lo puede imprimir o convertir en PDF directamente, ¿sí? Estoy usando el navegador Edge porque traduce y bueno, es interesante lo que hace. Bueno, la noticia esta se trata de que descubrieron herramientas de piedra y fosilizadas de hace 45.000 años que muestran que ya en esa época había migraciones en Europa y que se trabajaba con utensilios y bueno, para los que decían que hace 50.000 años o 60.000 años éramos cavernícolas, están en un error porque el grado de desarrollo que tenía y con las herramientas y demás demuestra que hace ya 40.000 años en Europa había migraciones, se iban turnando las migraciones y había construcciones. Esto se encontró en Alemania, pero hay muchas noticias nuevas. Por ejemplo, de Stonehenge se encontraron huesos y se hicieron pruebas de ADN en las construcciones de las piedras de Stonehenge y concuerdan con la época similar y con la misma mano de obra de las ciudades subterráneas turcas de Capadocia, las ciudades esas que tienen varias capas, que parecieran ser cavernas excavadas con muchos niveles, como para refugiarse de algo, del clima o de un ataque, no sé, que se hizo desde el aire. Y bueno, los mismos arquitectos turcos, aparentemente el ADN de ellos y los utensilios se encontraron en Alemania y en Stonehenge, o sea que fueron turcos los que hicieron esto de Alemania y lo de Stonehenge, o los mismos que hicieron Stonehenge y Karnak, las construcciones megalíticas, estuvieron en Turquía, en Alemania y en Stonehenge. Bueno, eso sería el comentario. Interesante que lo que se enseñó durante 300 años de historia de que éramos cavernícolas hace 50.000 años era un fraude. Bueno, vamos cerrando esto. Todavía la historia tiene muchas sorpresas para darnos. Bueno, últimamente Elon Musk, cuando no, que es una persona notable, es una persona que hace mucho marketing. A mí me molestó particularmente que su automóvil eléctrico, que fue un fake, fue un fraude, es costoso y no soluciona nada, es impráctico, han habido accidentes, le haya puesto Tesla, es como un insulto a Tesla, pero bueno. Elon Musk es un empresario sudafricano que tiene una buena relación con los chinos, que siempre está dando que hablar, tiene un pensamiento cercano a Trump. Bueno, compró Twitter, Twitter se volvió una jaula de censura ahora, donde prácticamente controlan lo que se dice y a los que lo dicen. Ahora dice él, esto hace 2 o 3 años ya que lo viene diciendo, que ya la empresa de él, Neuralink, instaló chips o implantes cerebrales en el ser humano. La verdad que la vista de esto es muy desagradable. Es como si tuviera un tapón de la luz, ¿vieron los viejos tapones de la luz? Como un fusible metido con un cable, y es muy feo eso. Y bueno, todavía esto está en pañales y seguramente más que nada
promoción y pedidos de fondos para hacer más investigaciones, pero todavía se lo ve muy crudo el tema de implantar algo así en el cerebro. Comentario adicional, en los 60 ya se empezó a hablar que había personas que tenían objetos metálicos extraños, y hay la leyenda de que algunos restos históricos de famosos como Napoleón y otros tenían implantes metálicos, así que quizás puedan ser de civilizaciones anteriores o civilizaciones tecnológicas que no tienen contacto con nosotros abiertamente. Quizás los implantes no sean alienígenas, pero bueno, eso lo trataremos en otro momento. Entonces estamos con lo de Musk, que dice que Neuralink colocó implantes cerebrales que funcionan. Las personas, el único síntoma que tuvieron fue un poco de fiebre, y veremos. Yo estimo que en quizás 15 o 20 años esto pueda ser factible y funcionar. La gravedad no es lo que pensamos, la gravedad son ondas. La gravedad, Einstein tenía su teoría, decía que los planetas, por la masa que tienen, desalojan parte del espacio, que el espacio contiene algo, y eso que se desaloja es energía que corre hacia atrás en el tiempo, y eso es la gravedad. Yo lo simplifiqué mucho, pero bueno, esa es la idea. Ahora dicen que la gravedad tiene ondas y que se relaciona con los protones, pero igual es un tema muy complejo, y todavía sobre el mundo atómico y cuántico no sabemos lo suficiente. Se sabe qué partes, que los protones y qué influencia tienen, pero no se sabe, no se llegó más allá de lo que son los quarks y el bosón de Higgs. De todas formas, la gravedad es un teorema, y bueno, se estima que van a pasar todavía un par de siglos hasta que el ser humano logre meterse en ese mundo y poder crear antigravedad y demás abiertamente. Esto pasó hace un tiempo y bueno, lo dan como una noticia fulminante que dice: descubren capítulo oculto de la Biblia escondido en el Vaticano. Y bueno, es una traducción que es más o menos de la época de Mateo, de la Biblia, la traducción siríaca de los capítulos 11 y 12, donde cuenta la historia de Juan el Bautista, pero hay varios párrafos así. El tema es cómo se puede perder esto. Recordemos la historia de cuáles son los capítulos de la Biblia, del Nuevo Testamento, mejor dicho, que fueron admitidos oficialmente, porque hay unas Biblias paralelas que se llaman apócrifas. Apócrifo quiere decir falso, es tomado así. En realidad son capítulos o evangelios que no están aceptados oficialmente. Hay una leyenda, se dice que había demasiados en su época: el siríaco, el nuevo de San Mateo, el de Magdalena, había un montón, evangelio gnóstico, el de Basilio y demás. Entonces se dice que la iglesia en una mesa tiró los evangelios, los libros que había, que eran todos, y bueno, los que quedaran eran los que iban en la mesa, eran los que iban a quedar como oficiales. Se cerró la puerta y después al tiempo lo abrieron, la llave estuvo cerrada con gente custodiando que nadie entre y ponga sobre la mesa, o sea, lo altere. Cuando abrieron la puerta encontraron una cantidad de manuscritos en la mesa y una cantidad tirada en el piso a distancia. Entonces se tomó como que Dios había elegido cuál iba a ir, los que quedaban en la mesa, y cuál no. Pero bueno, es una leyenda y es muy polémico. Además saben que el Vaticano tiene un túnel de kilómetros hecho en plomo con textos, y que mucho de lo que quemó la Inquisición en realidad no lo quemó, sino que está ahí. Esto es de Star Insider, la sorprendente versión de las 10 plagas de Egipto, que dicen que fue la erupción de un volcán en Creta, una civilización que sería la Atlántida, y bueno, la erupción causó fenómenos en el clima, se oscureció el cielo, hubo una plaga de langosta, hubo enfermedades, salieron la plaga de los sapos a las ranas, y bueno, lo que cuenta la Biblia en realidad sería una historia más reciente, no tendría los 3000 y pico años que dicen, sino que tendría mucho menos tiempo, y todo eso sería consecuencia de la destrucción de la Atlántida de Creta. Un volcán hizo erupción y bueno, eso causó un maremoto, se oscureció el cielo, y de ahí viene. De todas formas, lo del Éxodo de la Biblia es polémico porque cita muchas cosas que no son de esa época, sino que son posteriores. O sea, el Éxodo no tiene 3000 y pico de años, sino es más reciente.
hablan por ejemplo de animales que, de, no sé si camellos o dromedarios, pero que son de esa época reciente, no son de hace 3.000 años. Y hay muchos más cuestionamientos, ¿no? Pero bueno, es un tema polémico el tema de las plagas, porque siempre en la historia, cada tanto cíclicamente, se producen estas pandemias que parece que sirven para crear cambios culturales y políticos, y bueno, es como si alguien, alguna fuerza o cultura nos estuviera controlando y nos diezmara cada tanto con estas pandemias. Bueno, otra noticia interesante: la Atlántida Europea, que estuvo perdida 600 años en aguas alemanas. Supongo de Nestore en dinamarqués, que por una tormenta, un cataclismo, murieron 100.000 personas. Ahora se pudo tener acceso. Esto se hundió el 16 de enero de 1632. Y bueno, hay un montón, hay una leyenda también, creo que en Francia y en España también, de ciudades, de pueblos que se sumergieron de golpe y que tenían iglesias con campanas, y cuando hay tormenta, en el fondo del mar aparentemente se escucha como la campana suena, que por el agua es imposible, pero bueno, son leyendas. Descubren la quinta fuerza de la naturaleza, y bueno, se habla de 4 fuerzas que son gravedad, electromagnetismo, fuerzas nucleares débil y fuerte, y bueno, se ha hablado de una quinta fuerza. Einstein estuvo trabajando en la teoría del campo unificado, que el campo unificado dice que todas las fuerzas conocidas provienen de una quinta fuerza o superfuerza, y esa fuerza se divide en 4 fuerzas que son las que mencionamos. La cosa es que la idea de Tesla y la idea de Einstein era convertir una fuerza en otra, o sea, luz en sonido, sonido en radio, radio, o sea, y usar eso para transformar una fuerza en otra y manipular la gravedad y demás. Es un tema muy fantasioso. Se habla de teletransporte, el experimento Filadelfia, el triángulo de las Bermudas y demás, pero bueno, nosotros no vamos a poder viajar a otro sistema estelar si no tenemos un manejo de una fuerza que no sea esta, porque con el combustible de los cohetes o las explosiones atómicas, la cantidad de tiempo que necesitaríamos excede al tiempo que va a durar el Sol. O sea que si no descubrimos algo que sea antigravedad, viaje en el tiempo, o algo que sea muy distinto a lo que tenemos, la raza humana está condenada a extinguirse, porque no va a poder salir de la Tierra. No alcanza la cantidad de tiempo que tenemos para viajar y perdurar. El Sol tiene un número limitado de años, y bueno, si no descubrimos algo como para poder saltar en el tiempo, o un sistema de propulsión revolucionario, que eso está muy lejos, sería imposible. Bueno, y esto que dicen que científicos hallaron un antiguo planeta en las profundidades de la Tierra, que bueno, eh, esto ya lo investigaban los nazis, está basado en leyendas de la India, de los Vedas y también de los mayas, que decían que habían cáscaras. El espacio era un océano que tiene mareas, que podemos interpretar como la gravedad o las fuerzas gravitacionales, y bueno, y los planetas eran como cáscaras, se iban solidificando con el tiempo, y que había distintas capas, distintas tierras sucesivas, que hubo distintas lunas. Lo concreto es que lo que encontraron fue material adentro de la Tierra que corresponde a parte de lo que sería la Luna. Durante un tiempo se creyó que la Luna era un pedazo de la Tierra, que por un meteorito o por un fenómeno gravitacional se rompió, o sea que la Luna sería un pedazo de la Tierra que se desprendió. Después se descubrió que en realidad la Luna, no toda la Luna, pero una parte de la Luna, es más antigua que la Tierra. Y ya había leyendas de los celtas y los ascendientes de los vikingos, que ahora no me acuerdo el nombre, cómo se llama, esa tradición nórdica, de los Edas,
que decían que en realidad la Tierra era un pedazo de la Luna, que la Luna era más antigua que la Tierra. Bueno, ahora lo que encontraron fue que adentro de la Tierra había partes que eran de la Luna, o sea que la Luna podría haber salido del centro de la Tierra. También hay muchas conjeturas de si la Tierra tiene un cristal adentro, si es sólido, si es líquido, si tiene un sol interno, que es un tema. Aparentemente las potencias saben un poco más de lo que hay ahí, pero bueno, no quieren decir. También se encontró bajo la superficie terrestre oxígeno, se encontraron océanos ilimitados de agua, que se puede agua potable, y mucho petróleo. Esto se está escondiendo porque cuando sepan que el petróleo no se va a terminar, el precio bajaría. Y además se han encontrado varias veces, yo tenía una noticia acá, vamos a ver si lo puedo abrir, de que en la Antártida habrían encontrado lo que se llaman bolsones pérmicos, que son una especie de como cuevas gigantescas que tienen aire, tienen bosques, tienen hasta fósiles que son prácticamente de la prehistoria o aún más antiguos. Eso quedó durante la formación de la Tierra y los cambios climáticos y la separación de los continentes y todo eso, quedó como embolsado ahí, y ahí adentro ahí todavía habría animales en estado de fósil, vegetación, bosques enteros. Y bueno, algunos especulan que eso podría ser lo que Beer vio, o sea que el almirante Beer, cuando viajó sobre los polos, hay una película, una filmación de video que bueno, supuestamente se habían visto animales prehistóricos, bosques, hasta dinosaurios y mamuts. Todo esto es una especulación, por supuesto. Sin embargo, los nazis y las potencias ya en los años 30 mandaron expediciones. Los nazis hicieron una expedición y crearon una colonia llamada Nueva Suabia, Nueva Schwabenland, en Antártida. Los ingleses mandaron muchos viajes ahí. Los norteamericanos hicieron 3 operativos. En el 47 fueron a combatir contra algo en la Antártida. Ese operativo se llamó el operativo Hat Jump y estuvo el almirante Byrd. Después en los 50 dispararon misiles atómicos con el proyecto Argus en la Antártida, que no se entiende por qué, si la Antártida no se puede usar armas, no se puede habitar, es para investigación científica, por qué detonaron 2 misiles ahí sobre zonas de Chile y Argentina sin decir nada, sin pedir permiso. Está reconocido, está filmado, hay fotos de esto, el proyecto Argos. Y bueno, son bombas atómicas que explotaron justo en los lugares donde después aparecerían los agujeros de ozono. Y después en los 70, fines de los 70, una cosa así, también Inglaterra y Estados Unidos hicieron sendas expediciones a los polos, expediciones militares, donde hubo escaramuzas, que bueno, de esto si googlean un poco van a encontrar información. ¿Qué hay ahí? Si hay un muro de hielo, si están los nazis, si están los de Hiperbórea abajo o los de Thule ahí abajo, eso ya es una especulación. Hay muchas cosas para investigar, pero en internet está cada vez más difícil esto porque la información desaparece. Bueno, esto es más o menos lo que quería comentar. Hay mucha información de esto, porque yo tengo la mala o buena costumbre de guardar las cosas que prácticamente de principio de los 90, y hay mucha información que desapareció o que no citan las fuentes oficiales. Y bueno, la idea era mostrarlas. Por ejemplo, yo hoy o ayer estuve mostrando lo de la inteligencia artificial, que es un fraude. Me explico un poco qué es. Yo le pregunté a la inteligencia artificial cuáles eran sus fuentes, o sea, cómo hacía para comentar las cosas. Y me dijo que cada una de las 5 o 6 inteligencias artificial que le pregunté, que consultaba ciertas fuentes, ¿no? Entonces le pregunté cuál era la fuente. Me dijo sí. Y bueno, eran las 5 o 6 IA que consulté, que fueron ChatGPT, fueron PI, la de Opera, que es Aria,
y un par más de inteligencias artificiales, todas tienen la misma fuente, o sea, NASA, Vaticano, BBC, CNN, Wikipedia, y bueno, como se imaginarán, si todo lo mismo, dicen lo mismo, es de lo mismo, y encima ellos se llaman fuentes confiables entre sí, todo lo que es pensamiento único realmente no es pensamiento. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo, Fabio Ramírez, y bueno, espero que les guste esta clase de videos.